Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola, amigo. Me alegra que me acompañes. Si tienes una Biblia, ¿por qué no la tomas? Vamos a leer la palabra de Dios juntos. Si no nos viste la última transmisión en el mensaje pasado, recordarás que hablamos de una iglesia que el apóstol Pablo, usado por Dios, fundó en la ciudad de Filipos. Filipos era una colonia romana y previo a eso la fundó Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Esta ciudad, de hecho, se encontraba en una depresión en esas colinas que dividían el este del oeste, y literalmente era el punto, la entrada, si quieres, entre Europa y Asia. Fue increíblemente estratégica militarmente. Muchas batallas se libraron por tenerla, luego se convirtió en colonia romana, por lo que muchos romanos vivían ahí, muchos guardias pretorianos retirados iban ahí, soldados romanos retirados. Y la característica de cualquier colonia romana es que nunca olvidaban que eran romanos. Vestían como romanos, hablaban la lengua romana, respetaban sus costumbres y las ceremonias que se celebraban en Roma las hacían en sus colonias. Nunca habrían soñado con ser asimilados por el pueblo entre el que estaban. Pablo, entendiendo eso, escribió en el libro de Filipenses que somos una colonia del cielo. Amigos, somos parte de una comunidad que supera a todo en la tierra. Estamos sujetos a una ley y a un rey superior. Se llama Jesús. Si eres creyente en el Señor Jesucristo, nuestra colonia es del cielo. Estamos en el mundo, pero no somos de él. No deberíamos actuar como el mundo ni hablar como él. En verdad, si ves a alguien y dice ser seguidor de Cristo y no ves la diferencia entre él y el mundo, cuestionaría la autenticidad de su relación con Cristo. Entonces, el libro de Filipenses fue escrito para la iglesia que Pablo fundó en la ciudad de Filipos, y leemos en Hechos capítulo 16, de hecho, cómo esa iglesia se formó. Quiero leerte de Hechos capítulo 16, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Es decir, Pablo y sus compañeros, estaba Silas, estaba Lucas y Timoteo con él. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia o en Asia Menor, pero intentaron ir a Asia Menor. El Espíritu Santo les prohibió ir ahí. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No puedes ir a todos lados, no puedes ser todo. Hay ciertos lugares donde el Espíritu Santo dijo, no te quiero ahí, voy a mostrarte dónde quiero que vayas. Continuamos. Dice, descendieron a Troas, que por cierto es el lugar de la antigua ciudad de Troya. Y versículo 8, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, ni Asia Menor, ni Bitinia, ni aquí ni allá, a Macedonia. ¿Por qué Macedonia? Bueno, resumiéndolo en términos sencillos, es porque había corazones hambrientos clamando por conocer a Dios. Ven a Macedonia y ayúdanos. La mejor ayuda que damos a las personas necesitadas es el Evangelio. Es maravilloso cuando podemos satisfacer necesidades prácticas y poner el Evangelio en acción. Creo en eso y es escritural, pero la ayuda más importante que damos a cualquier ser humano es el Evangelio de Jesucristo. Amigo, este mundo es solo un camerino para la eternidad.
y donde pasarás la eternidad es la preparación más importante que hacer en esta vida. Debemos llevar el Evangelio a las personas. Había gente en esta colonia romana de Filipos que clamaba por conocer la verdad, y Dios les dio esta visión y determinaron que el Señor los guiaba para ir a Macedonia, y en particular fueron a la ciudad de Filipos. ¿Sabes? Recuerdo que escuché a un ministro una vez. Tuvo esta profunda guía del Espíritu Santo de ir en específico a una región de Medio Oriente. Era un evangelista muy conocido y podía predicar donde quisiera aquí en Estados Unidos. Pudo ir a muchos lugares de Europa y haber tenido grandes multitudes. Pero tenía una carga profunda, y reconocí que el Espíritu Santo me hablaba para que fuera a esa zona en particular en Medio Oriente. Reservé mis vuelos y preparé un lugar para quedarme, y contacté a algunos creyentes ahí y fui. Esperaba que cosas grandiosas pasaran. Estuvo ahí tal vez 5 días, tal vez una semana estuvo ahí. Dijo, el único ministerio que hice fue a una mujer. Fue la única puerta que se abrió. Compartí el Evangelio con una mujer y su vida se vio profundamente marcada por lo que compartí con ella. Dijo, me subí a un avión y volví a Estados Unidos y solo pensaba, Dios, eso fue una pérdida de tiempo y perdí mucho dinero. Eso fue muy costoso. En términos de tiempo y de recursos, solo ministré a una persona. ¿Te entendí mal? ¿Por qué me enviaste ahí? Dijo, el Espíritu Santo me habló con tanta claridad. Él dijo, hijo, te envié ahí para ministrarle a esa mujer. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, el Espíritu Santo me dijo, puedo ser extravagante, pero nunca derrochador. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Amigo, el valor de un alma vale más que el mundo y toda su riqueza. ¿Quién sabe qué pasó en la vida de esa mujer? Eso es lo que hallamos aquí en la ciudad de Filipos. Dios siempre trabaja en un plan mucho más grande de lo que podemos ver. Ahora, cuando dice que tuvieron la visión, buscaron ir a Macedonia, significa que se lo propusieron. No fueron de inmediato, pero sí intentaron ir. Eso es importante. La palabra griega ahí significa buscar un medio, intentar encontrar la forma, prepararse, planear y hacer lo que puedas. Hay una lección para nosotros. Sí, tuvieron una visión. Ahí es donde debemos ir. Hay algo importante por delante. Así que buscaron, hicieron planes, buscaron medios para viajar, intentaron una manera, se prepararon. He hablado con personas que sienten que Dios las llama a llevar el Evangelio a tierras extranjeras como misioneros. Digo, genial, ¿cómo te has preparado? Solo espero a que Dios abra las puertas. No te quedes ahí. Consigue un pasaporte. Estudia un idioma. Busca contactos, organiza el viaje, recopila información y busca apoyo. Eso hicieron cuando intentaron entrar en Macedonia. Planearon, buscaron una forma de hacer lo posible. La visión pasa en Troas, que era la antigua Troya. Zarpan desde ahí, dice, pero no estuvieron ociosos mientras estuvieron en Troya o estuvieron en Troas. Obviamente, por lo que vemos en las Escrituras, ganaron a personas para el Señor mientras estaban ahí, mientras buscaban un medio para dar este siguiente paso y llegar a donde Dios quería enviarlos. Hicieron algo. Ganaron a personas para Cristo. Al parecer, establecieron una iglesia en Troas. Aunque no hay nada escrito sobre ello, pero leemos en Hechos capítulo 20 que Pablo estaba en Troas, en esta antigua ciudad de Troya, y la iglesia se reunió y estaban en una habitación y Pablo predica y comparte con ellos. Tienen lámparas encendidas y él predica hasta medianoche. Ahí es donde el chico de la ventana se queda dormido, cae 3 pisos y muere.
Pablo baja y él levanta al chico, ora y él vuelve a la vida. Todo el mundo se anima. ¿Y qué hacen? Vuelven arriba y Pablo predica hasta el amanecer. Había un grupo de creyentes ahí, había una comunidad de creyentes, una pequeña iglesia incipiente que al parecer tenía ellos o alguien más. No se nos dice quién ni cómo pasó, pero sabemos que seguramente la fundaron. La mayoría de las cosas que hacemos no quedarán por escrito, no serán celebradas ni aplaudidas, no va a estar en un libro de historia de la iglesia, pero está escrito en el cielo y es increíblemente significativo. Si esperas ser elogiado y hacer desfiles en tu nombre, ya olvídalo, debe ser fructífero donde estés plantado. Y así fue, estando en Troas antes de llegar a Macedonia, estaban ocupados. Debes ocuparte donde estás. Sé que estoy hablando con alguien. Tienes un llamado de Dios en tu vida para predicar y lo sabes. Empieza por tus vecinos. Empieza en el mercado local. Comparte a Cristo con tus amigos. Haz lo que puedas con lo que tienes y donde estás. Podrías decir, bueno, siento que estoy llamado a Vietnam. Genial. Busca un medio para ir, estudia el idioma y consigue un pasaporte. Mientras tanto, ve a algunos restaurantes vietnamitas y haz amistad con el cocinero, con el personal y llévalos hacia Cristo. Empieza, haz lo que puedas, donde estás y con lo que tienes. Ahora, Pablo tuvo esa visión de Dios. Un hombre de Macedonia dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. De seguro, si esta visión viene de Dios, se encontrarán con pancartas en las calles. El alcalde ahí les dará las llaves de la ciudad, van a tener un avivamiento total inmediato. Bueno, eso en realidad no pasó. Leemos en el versículo 11, versículos 11 y 12, que llegan a Filipos y están ahí por algunos días. Simplemente revisan la tierra, oran y esperan a Dios. ¿Cuál será nuestro primer movimiento? Versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor o una verdadera creyente, entren en mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. Ahora, aquí está, no hay sinagoga en la ciudad de Filipos porque el método habitual de Pablo para predicar era ir a la sinagoga como invitado y habiendo sido anteriormente rabino, era invitado a hablar, compartía las escrituras sobre el Mesías, sobre Cristo. Aparentemente no hay sinagoga ahí. Algunas fuentes nos cuentan que en el mundo antiguo era costumbre judía que tuvieran al menos 10 familias judías para formar una sinagoga. Ni siquiera hay 10 familias judías probablemente en esta colonia romana de Filipos. De hecho, cuando no tenían suficiente gente para una sinagoga, solían bajar a la orilla del río a orar, y ni siquiera hay hombres ahí, solo hay mujeres. Y Pablo baja y él predica. Dios actúa sobre el corazón de Lidia. Una mujer es salva y su familia es salva. Eso es todo. De nuevo dirás, pensé que esta visión era de Dios. ¿Dónde están las pancartas? ¿Dónde están los fuegos artificiales, las multitudes que vienen a Cristo? ¿Solo una mujer? Me recuerda a la historia de mi amigo que fue a Medio Oriente, a esa zona en particular, para ministrar a una mujer. Es interesante. Ella era de la ciudad de Tiatira, era vendedora de púrpura. Era un negocio increíblemente lucrativo en esos días. Obtenían el tinte púrpura de los moluscos que estaban en la zona de Tiatira, de los ríos de ahí. Este tinte púrpura que venía del molusco lo usaban para teñir togas romanas y de hecho las prendas de la realeza, y es muy, muy costoso. Esta mujer tenía una casa grande, tenía personal, era muy adinerada.
Ella seguirá teniendo sus lazos de negocios, es vendedora de púrpura, de ahí saca el tinte. Pablo y sus compañeros querían ir a Asia Menor. Dios arma un plan, un tapiz mucho más grande de lo que ven. Dios dijo, no, quiero que vayas a Macedonia. Si llegas a esta mujer, el evangelio viajará a través de ella, con sus lazos de negocios y su familia, hasta la esfera a la que quieras ir. Amigo, Dios tiene recursos y personas de las que no sabes nada. El cuerpo de Cristo es enorme, bastante variado y multifacético. Dios tiene 1,000,000 de maneras que nunca se te ocurrirían para hacer el trabajo. Ahora, a Lidia, muchos la llaman la primera conversa europea. Y algunos historiadores se han referido a su conversión al cristianismo como el punto de inflexión de la civilización occidental. Que literalmente ahora el evangelio va a empezar a llegar a Europa. Ella era el punto de apoyo de Dios para conquistar una ciudad y cambiar la historia. La providencia de Dios la llevó ahí y la unió con Pablo ahí. Ahora es interesante. Adoraba a Dios, oraba y se reunía con otros. No era salva, pero sentía una reverencia por Dios. Y a pesar de que tiene tiendas que gestionar, tiene que supervisar la fabricación, tiene que mandar los encargos, tiene que comprar la tela para la prenda, tiene empleados, tiene todas estas cosas que hacer. Es una mujer muy ocupada, pero tiene tiempo para Dios. Porque tenía tiempo para Dios, encontró más de Dios, bendición de Él. Halló un propósito y se volvió una persona que cambia el mundo. Y sé que hablo con comerciantes ahora. Señor, no estés muy ocupado trabajando para no tener tiempo para la iglesia. No estés tan ocupado comerciando para que no tengas tiempo para Dios. Dios, su obra y su iglesia necesitan ser lo primero. No relegues a Dios y a su reino a una posición secundaria. Ahora, Lidia se salva y su casa se salva. Dice que el Señor abrió su corazón para atender las cosas que le dijo Pablo. Otra traducción dice, Dios se movió en su corazón. No creas que Dios no puede llegar a tus seres queridos. Dios aún puede moverse sobre tu corazón. Dios es más grande que el diablo. Algunas personas solo se lamentan y están deprimidas. ¡Ay, el diablo tiene a mi marido! ¡El diablo tiene a mis hijos! Escucha, Dios es más grande que el diablo. Dios puede llegar a tus hijos. No dejes de ir a Dios. Aferra tus dedos en sus ropas e intercede por ellos. Ora por ellos. Usa sabiduría y comparte con ellos. Dios puede cambiar sus vidas. Pero en el versículo 15 dice, Cuando ella y su familia fueron bautizadas, no suplicó, si me juzgan como una verdadera creyente, quédense conmigo. Lo primero que hizo fue bautizarse. Es una expresión externa de una gracia interior, es un mandato de Jesús. No es una doctrina para debatir, es un mandamiento a obedecer. Si pones tu fe en el Señor Jesucristo, necesitas ser bautizado con agua. Es simbólico que cuando me sumerjo en el agua, es como cuando Jesús fue a la tumba. Estoy muerto a mi vida anterior. Luego, cuando sales del agua, te identificas con su resurrección. Estoy dejando atrás mi vida anterior, tengo una nueva vida con Cristo. Es algo que hacemos públicamente. Invitamos a familiares, amigos, colegas, vecinos, amigos y enemigos a venir. Es delante de todo el cielo y todo el infierno. Hacemos una declaración: pertenezco a Jesucristo. Mi vida anterior murió y tengo una nueva vida con Él. Y luego empezamos a vivirlo día a día mientras nos alimentamos de la palabra de Dios y nos reunimos con su pueblo. Servimos, adoramos y escuchamos la instrucción de la palabra de Dios. Escucha, si no te has bautizado, quiero animarte a que te bautices en agua. Invita a tus amigos, invita a tus colegas y comparte el evangelio con ellos. Ahora, solo tengo tiempo para hablarte de una cosa más. Es lo siguiente interesante en esta historia de cómo esta iglesia de Filipos inició. Tenemos hasta ahora a Lidia y su familia, fueron salvados y bautizados. Y algo realmente interesante pasa. Leemos en el versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, entonces siguieron yendo a la orilla del río para orar reunidos. Mientras
íbamos a la oración, una muchacha poseída por un espíritu de adivinación nos encontró, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ahora es adivina, y noten que daba a sus amos mucha ganancia. Las adivinas cobran hoy, cobraban entonces también, pero quiero que notes que estaba poseída por un espíritu maligno, por un espíritu de adivinación. Había un elemento sobrenatural en lo que hacía esta chica. Las personas que acuden a sus sesiones y adivinaciones están interactuando y teniendo contacto con espíritus malignos. Entonces, esta chica que es adivina y está poseída, dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora, es una historia muy interesante. Esta chica poseída por el espíritu no solo hizo esto una vez, ella iba detrás de ellos y gritaba por muchos más días. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Lo que dijo era cierto. Pero el espíritu detrás era erróneo. Nadie necesita a un demonio haciéndote publicidad. Primero, todos sabrían lo que hacía esta mujer. Habría sido muy conocida por esto. Así que inmediatamente asocian el evangelio con lo oculto. Entonces, muchas personas en su mente dirían, ok, esta cosa nueva que predican estas personas no es diferente de este negocio de la adivinación que tenemos. Pero de nuevo, creo que porque fue un espíritu demoníaco quien la poseyó, tal vez lo hiciera en tono burlón, en tono sarcástico, no habría ayudado en absoluto a la causa de ellos. Dice que lo hizo muchos días y dice que a Pablo le desagradó mucho. Me gusta otra versión que dice que estaba afligido. Se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas, y salió en ese instante. En primera, como creyentes, tenemos autoridad sobre los espíritus impuros y malignos. Jesús dijo, en mi nombre vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a quienes crean. En mi nombre expulsarán a los demonios, hablarán con lenguas nuevas. Si levantan serpientes, no les harán daño, etc. Pero una de las cosas que dijo que seguiría a los creyentes es que expulsarían a los demonios. Jesús dijo, les doy autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada en absoluto les hará daño. Santiago dijo, si resistes al diablo, huirá de ti. Entrégate a Dios, resiste al diablo. Entonces, Pablo no dijo, Señor, por favor, expulsa al diablo de ella. No, fuimos autorizados para tratar con el diablo en el nombre de Jesús. Quiero que pienses en esto un momento. Esta chica dice todas las cosas correctas, pero obviamente está muy mal. Y dice que Pablo, afligido, expulsó al espíritu. Había una preocupación por dentro, un duelo interno. El Espíritu Santo nos da eso a todos. Tienes una unción, Juan dijo, tiene unción del Espíritu y saben todas las cosas. Lo hizo en relación con reconocer y discernir a los verdaderos creyentes de los falsos. Al reconocer la verdad de las mentiras del diablo. A veces hay personas que vienen y dicen en el libro de Judas que estas personas están reprobadas y son agentes del diablo, pero se infiltran entre nosotros, vienen a tu fiesta de amor. Pero dijo en griego que literalmente son como arrecifes submarinos, que no se ven, pero los barcos encallan en ellos. Dice que intentan llevar a las personas a la lascivia, seducir a las personas y alejarlas del evangelio, pero entraron fingiendo que eran ovejas como los demás, pero eran lobos con piel de oveja. Así que si alguien dice todas las cosas correctas, pero su motivación es errónea, solo intenta colarse
junto a los creyentes y hacer lo que parece correcto y suena correcto, porque en realidad intenta poco a poco alejar a la gente de la fe. ¿Cómo saberlo? Ese duelo interior, Pablo afligido se dio cuenta de que era un mal espíritu. Escucha esto, Juan capítulo 13, versículo 2. Dice, y la cena terminó. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, traicionarle. El diablo puso algo en el corazón de Judas, va a traicionar a Jesús. Judas ahora está siendo influenciado por Satanás. De hecho, en cierto momento dice que Satanás entró en él. Así que están juntos y Satanás puso esto en el corazón de Judas para traicionar a Jesús. Leemos en el versículo 21, cuando Jesús dijo estas cosas, se turbó de espíritu y testificó diciendo, con toda seguridad les digo, que uno de ustedes me traicionará. Interesante. Satanás puso algo en el corazón de Judas, las cosas van mal, está con los otros discípulos, todo luce bien, todo suena bien, pero Jesús ahora está perturbado en el espíritu. Él dice, uno de ustedes me traicionará. Es como el apóstol Pablo se afligió en espíritu, se entristeció en su espíritu, porque esa adivina decía las cosas correctas, pero algo iba mal. Necesitamos aprender a escuchar, como creyentes, porque el Espíritu Santo nos lo mostrará. Te acercas a algunas personas y no es que quieras juzgar o que busques un demonio detrás de cada arbusto, porque eso es raro. Pero tú sabes, y yo sé, como creyentes a veces te acercas a cierta persona y no sabes lo que es, pero algo va mal. Hay algo va mal. Hablé con mi hijo, le llamé la otra noche ya tarde. Es el pastor principal aquí en la iglesia de Cottonwood. Vi a alguien a quien ambos conocemos. Cuando vi a esta persona que él y yo conocemos, estaba en compañía de otra persona y me afligí por dentro. Mi espíritu estaba perturbado. Y le llamé a Harrison, le dije, Harrison, quiero decirte que vi a tal en compañía de ciertas personas y yo no sé qué es algo que no va bien. Él dijo, papá, es interesante que lo digas, porque la última vez que estuve en el púlpito predicando, vi a esa persona en compañía del mismo individuo y estaba ocupado predicando, no lo pensé mucho, pero ahora que lo mencionas, ese mismo pensamiento me vino muy rápido cuando vi en su dirección mientras observaba a la congregación. Algo no va bien, pero luego volví a mi mensaje y me olvidé de eso. Ahora, no estoy seguro de qué pasará, no intento juzgar, ni voy a precipitarme ahora mismo. Para mí está en el lugar de la oración, pero el Espíritu Santo quiere guiarnos a todos de esta manera. Ahora, si tienes un duelo interior, si estás inquieto por dentro, tómate tu tiempo y ora al respecto. No sigas insistiendo. Mira lo que Dios te está diciendo. Tengo mucho más que decir, pero no tengo tiempo. Espero que esto haya sido una bendición para ti. Nos vemos luego. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.